través de tu palabra nos vas a hablar de una manera especial. Porque tu Espíritu Santo se está manifestando. Porque tus hijos están teniendo encuentros sobrenaturales. Porque tú eres un Dios vivo, un Dios maravilloso, Señor. Y para ti ciertamente no hay nada imposible. Bendice a tu pueblo. Que la unción bendita que estás derramando, Señor, se multiplique, se triplique, Señor. Que la sanidad fluya, que la liberación fluya, que la presencia de Dios salve las almas, porque es para la gloria de Cristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanitos, hoy voy a tocar la segunda parte del tema que toqué el miércoles. El miércoles hablé del tema, las manifestaciones del Espíritu Santo y las reacciones del hombre. Y estuve explicando que Dios es espíritu y el hombre es carne. Dios es toda fortaleza y el hombre es debilidad. Dios no tiene límites de ninguna clase, pero el hombre es limitado de todas las maneras. Y cuando la debilidad humana se encuentra con la presencia y el poder de Dios, suceden cosas que nosotros llamamos sobrenaturales, porque se salen del ámbito natural. Y estuvimos hablando que Dios quiere que no solamente conozcamos la palabra de Dios, sino que tengamos un encuentro con el Dios de la palabra. Amén. Y muchos hermanitos han estado teniendo experiencias tremendas con el Espíritu Santo. Me están colocando audios, me están escribiendo porque han tenido unas experiencias tremendas en sus casas. Dios los ha visitado en sueños, Dios les está dando visiones, porque siempre que hablamos del Espíritu de Dios, la presencia de Dios comienza a manifestarse. Hoy quiero simplemente que se cuente un testimonio. Liliana, venga para acá y cuente usted el testimonio de lo que le pasó esta semanita. Hay muchos más y de culto en culto voy a ir subiendo de uno en uno para que escuchen los diferentes testimonios de la presencia de Dios y esas manifestaciones que Dios está haciendo. ¿Y qué estamos orando? Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Amén. 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 Si quiere, bájese el tapabocas aquí. Cuenta el testimonio y pégase el micrófono aquí en la cumbamba para que se escuche bien. Bueno, toda la gloria y la honra es para Dios. Esta semana, eso fue como que al amanecer, tipo 4 de la mañana, pues yo me iba a despertar tipo 5, pues para ir a trabajar. Pero pues todavía, aún estaba dormida, ¿sí? Pero apenas al fondo de mi habitación, pues hacia el lado de la puerta de mi habitación, vi pues el Espíritu Santo. Y pues el impacto, porque pues yo estaba entre dormida, pero pues como que me desperté y, o sea, como entre dormida y ya despierta. Y se vino, o sea, como en un momento se vino como hacia un costado, hacia el antebrazo, hacia esta parte pues izquierda, y luego se postró hacia la parte derecha. Entonces fue un impacto, pues, o sea, quedé anonadada, como se dice el cuento, horrible, o sea, pues, impresionante, qué bendición. Y pues, ya cuando ya me levanté y todo eso, pues, aún no lo creía. Súper feliz, súper contenta, pero pues ese día tenía pues que ir a trabajar y pues en realidad estuve súper agotada, súper como cansada, o sea, me dolía como que todo el cuerpo, pues claro, con la impresión pues de la visita y de ese momento como tan maravilloso, en forma de paloma. Amén. Amén. Qué bien, Lilianita, ¿no? Es que es real.
ella pudo ver esa presencia en forma de paloma, y eso me recuerda el primer local que tuvimos de la iglesia, que fue en el barrio El Bosque, que solamente estuvimos un mes. Eso fue hace muchos años. Y en ese mes, los dos ancianitos que nos arrendaron el local, ellos me llamaron un día, y yo subí, me senté a la sala con ellos, y ellos estaban conmovidos y asustados. Y me dijeron: pastor, le vamos a contar algo que no sabemos si usted nos va a creer o no. Y yo le dije: cuénteme. Y ellos me contaron que vieron una paloma blanca resplandeciente que se posó sobre el local al frente, y que dio la vuelta por la casa de ellos a un lado, y luego volvió otra vez al frente del local y se quedó ahí posado. Y ellos entendieron que era el Espíritu Santo. Entonces ese día, a través de esa experiencia, yo pude enseñarles que esa era la presencia de Dios, y que si ellos se volvían a Dios, Dios los iba a salvar y a bendecir. Amén. Muchas gracias, Liliana. Amén. Y muchos hermanitos han tenido experiencias. Nuestro hermano Gile, pues esta semana tuvo un sueño también, ¿cierto? Sí. Donde el Señor prácticamente lo ungió en ese sueño, y que esta semanita, en estos días, se ha caído 3 veces en la casa. Que allá lo ha tocado la presencia del Señor. Hermanos, Dios es bueno. Y yo oro para que el Señor fluya con más poder. Amén. Que el Señor fluya con más autoridad. Y dile sin temor: Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero esa experiencia especial. Porque cuando usted tiene un encuentro con la presencia de Dios, usted es fortalecido. Aunque la carne queda débil, como pasó con Liliana, como cuando el ángel se le apareció a Daniel, que lo vimos el miércoles. Daniel no era capaz de levantarse, porque dice: desfallecimiento quedó en mi cuerpo. Y eso sucede. Estuvimos hablando de 3 manifestaciones del Espíritu Santo el día miércoles. La primera, el reposo o la caída en el Espíritu. Y les estuve mostrando por la Biblia cómo hombres que tuvieron encuentros con Dios o la presencia de Dios caían al piso por el poder de Dios, porque su cuerpo no resistía. Y el miércoles hablé que hay personas que se van de frente, caen al piso, otros se van de espaldas, otros de lado, y prediqué eso. Y al final pasó una señora que venía pues por primera vez, creo que la trajo doña Zenobia, ¿cierto? Y le dije: voy a orar por ti. Y cuando, hermanito, vino el poder de Dios sobre ella, se vino de cabezas aquí al púlpito. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo, hermano, toca a una persona, la persona o su reacción algunas veces es caer al piso. La segunda manifestación que vimos fue los éxtasis. Y hablamos que un éxtasis es cuando la persona comienza a ver las cosas de Dios, pero se desconecta de lo que es el mundo. Tercero, hablamos de las visiones de los ángeles. Cuando usted comienza a ver llamas de fuego en la iglesia, cuando usted comienza a ver como una nube blanca que sale del púlpito hacia allá, esas son visiones. Vamos para el cuarto punto. Cuarto punto: viento soplando, lenguas de fuego y hablar en otros idiomas. Viento soplando, lenguas de fuego y hablar en otros idiomas o nuevas lenguas. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículos del 1 al 4. Hay una diferencia cuando el Señor Jesucristo nació en esta tierra. El Señor Jesucristo, cuando nació en la tierra, fue una noche de paz. Y por eso se canta un himno que es Noche de Paz. Porque cuando el Señor nació, hubo paz, hubo tranquilidad, los ángeles se manifestaron a los pastores. Pero cuando vino el Espíritu Santo fue todo lo contrario. Hubo bulla, algarabía, hubo alboroto, un gran estruendo. ¿Y qué cosas se manifestaron? Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaban. Cuando el Espíritu Santo descendió, hubo 3 manifestaciones. La primera, un viento recio que golpeó ese lugar. Una de las manifestaciones comunes que hemos experimentado en la iglesia o en las campañas es cuando comenzamos a orar y la gente siente un viento que comienza a soplar. Y a veces en lugares que están cerrados, que no hay ventilación, y comenzamos a orar y se siente un viento recio, que es la unción del Espíritu Santo soplando en ese lugar. Hace años vino un predicador de los Estados Unidos a Medellín llamado T.L. Osborne. Él fue muy usado por Dios, demasiado. Él murió hace ya como 2 años. Y en el estadio se reunió con miles y miles y miles de pastores. Y él predicó de la gloria de Dios, pero luego le dijo a los pastores: reciban el Espíritu Santo. Y cuando dijo eso, en el estadio comenzó a soplar un viento recio. La presencia de Dios descendió sobre miles de pastores, porque eso es real, hermano. Estábamos en el Coliseo de Neira en una campaña Sanidad y Milagros hace algunos años. Y resulta que de la vereda de los Zainos estaba yendo una joven, o comenzando a venir pues a la iglesia. Y ella le comenzó a hablar al novio, pero el novio como que no creía. El novio no quería venir. Pero resulta que cuando hubo la campaña en el Coliseo de Neira, él fue a esa campaña. Y él no se sentó en medio de la iglesia, sino que se quedó arriba en el Coliseo, allá solo. Y desde allá escuchó el mensaje, y cuando dije: vamos a orar, que el Espíritu de Dios va a soplar en este lugar. Y cuando comenzamos a orar, él sintió como un viento fuerte sopló sobre él, la unción de Dios, y lo tocó. Él bajó inmediatamente y le rindió su vida a Jesucristo. Y hoy en día está totalmente entregado al Señor en una iglesia en Neira. Hermano, porque él sintió la presencia de Dios. Lo segundo que se menciona son lenguas de fuego. Lenguas de fuego que se asentaron sobre los discípulos. En el nombre de Jesús, que Dios le permita ver a usted cuando la presencia de Dios venga, y que lenguas de fuego comiencen a descender en este lugar. Amén. Y sobre tu vida, sobre tus hijos, porque eso no lo hemos visto, pero Dios lo puede hacer, y estamos creyendo en lo que Dios puede hacer. Y lo último que dice: comenzaron a hablar en otros idiomas o en otras lenguas. ¿Cuántos aquí oran en el Espíritu Santo en lenguas? 1, 2, 3. ¿Quién más ora en lenguas? Solamente 3. Bueno, hay que orar al Señor, porque el Señor quiere traer el don de lenguas a tu vida. Porque cuando tú comienzas a hablar en otros idiomas, tú comienzas a edificarte a ti mismo. La Biblia le llama la oración perfecta. Tú no sabes cómo orar, pero el Espíritu Santo, mi hermanito, sí sabe cómo orar ante Dios. Y cuando tú comienzas a orar en lenguas, tú estás orando misterios a Dios. Estás haciendo la oración perfecta. Por eso, mis hermanitos, orar en el Espíritu es una bendición. Pídale al Señor: Señor, quiero hablar en lenguas, quiero orar en el Espíritu. Y usted puede estar en la casa de pronto trapeando, usted puede estar de pronto en el trabajo, y no se asusta si de repente el poder de Dios viene sobre usted, hermano, y usted comienza a hablar en otros idiomas. Las lenguas no se aprenden, porque una vez fui a una reunión con un pastor y le dijo a la gente: ustedes van a recibir el don de lenguas. Y el pastor se fue yendo delante de cada uno y le decía lo que tenía que decir. Repita conmigo y diga: la 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 la. Hermanos, eso no son lenguas. Simplemente les estaba enseñando cómo hablar un trabalenguas. No, cuando el Espíritu Santo fluye, usted comienza a hablar en otros idiomas. Yo no en lenguas. No lo hago públicamente porque sé que la gente no entiende la lengua. Entonces yo lo hago personalmente, pero comienzo a orar en el Espíritu. Y muy de vez en cuando en un culto comienzo a orar en el Espíritu. Y cuando oro en lenguas, muchas veces siento la unción profética. Y entonces voy orando en lenguas y voy profetizando. Voy orando en lenguas y voy profetizando. ¿Por qué? Porque voy sintiendo la interpretación. Y hay quienes hablan en lenguas
y hay quienes interpretan lenguas. Y en el nombre de Jesús, Dios va a levantar dentro de la iglesia muchas personas que oren en el Espíritu y muchas personas que comiencen a interpretar, que cuando el pastor comienza a hablar en lenguas, usted sabe lo que está diciendo el pastor. Gigi Ávila fue a predicar a un estadio y se reunió gente de una zona indígena, y dice que él en un momento comenzó a orar en lenguas. Y al final pasó uno de los indígenas y dijo: ¿usted cómo es que habló en nuestro idioma? Si usted no lo entiende, ¿cómo es que usted habló de esa manera? Si usted no puede entender nuestro idioma. Y eso sucedió. Y aquel indígena se entregó al Señor. Las lenguas son tan importantes, hermano. ¿Por qué a veces no tienen lenguas? Porque no le han pedido a Dios. Oren a Dios y dígale: Señor, quiero hablar en otras lenguas. Y mientras que usted comienza a orar, de repente fluye a orar en otros idiomas, que a veces no va a entender nada, la mente queda nula, pero el espíritu comienza a entender lo que usted está orando. Amén. Punto 5, otra manifestación: la nube de Dios y el fuego de Dios. La nube de Dios y el fuego de Dios. Éxodo 40. Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38. Éxodo 40, versículos 34 al 38, dice así: en ese instante la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Dios llenó el tabernáculo, y no podía entrar Moisés en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Aquí se nos habla de la nube de Dios y del fuego de Dios. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios le dijo a Moisés: constrúyeme el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo iba a quedar una habitación con el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo en forma de una nube, cubría todo Israel de día. Y ellos en el desierto eran protegidos por la nube de Dios. Por la noche la nube se cambiaba en columna de fuego y les daba calor en la noche. Y bajo la nube había maná, había provisión, había agua de la roca, estaba la gloria del Señor bajo la nube. Y había momentos en que la nube descendía del cielo a la tierra y se posaba sobre el arca del pacto en el lugar santísimo, descendía. Y cuando la nube estaba ahí, los hijos de Israel no se movían. Cuando la nube se alzaba y se movía, los hijos de Israel la seguían. Hermanos, en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba así, pero en el Nuevo Testamento la nube ya no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, y es el Espíritu Santo. Pero muchas veces, aquí le ha tocado a varios hermanos, han visto este lugar que se llena como de un humo blanco resplandeciente que llena todo este lugar. Y me dicen: pastor, vi una nube blanca resplandeciente. Y le digo: tranquilo, eso se le llama en la Biblia la gloria Chequiná, el Espíritu Santo que está en todo este lugar. Amén. Y Dios le va a permitir ver la nube, hermanos. Por eso estamos orando, que usted tenga esos encuentros especiales con Dios, con el Espíritu Santo, columna de fuego, llamas de fuego. Por eso estuve viendo la campaña de un evangelista, y mientras que él predicaba, hermano, como que alrededor de él había un círculo de fuego. Ahí se ve en el video. Alrededor de él, hermano, había fuego que nadie podía ver, pero quedó en la filmación, porque el Espíritu Santo dice: nos rodea
con fuego protector, con su gloria, con su presencia. Vamos a leer también Segunda de Crónicas 5, del 13 al 14. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos del 13 al 14. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos del 13 al 14. Aquí vamos a encontrar la nube de Dios. Pero ¿sabe cuándo descendió esta nube? Cuando el pueblo comenzó a adorar a Dios. ¿Sabe cuándo la nube de Dios se va a manifestar? Cuando usted comience a adorar. Cuando usted comience a exaltar a Dios. Y me voy a dar una serie de 2 temas titulada Ministrando al Señor. Porque una cosa es servirle al Señor y otra cosa es servir a Dios. Son 2 cosas diferentes. Y Dios, cuando nos llama, no es tanto para que le sirvamos a Él, sino para que nos concentremos en Él. Y les voy a explicar lo que es ministrar al Señor, para que la presencia de Dios fluya en tu vida, en tu casa, en todo lo que tú haces, para que la presencia de Dios esté contigo siempre. En Segunda de Crónicas 5, versículos 13 y 14 dice así: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas, címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Qué representa la nube? Ahí lo dice, la gloria de Dios. Cuando usted vea la nube, la gloria de Dios está presente. ¿Y cómo descendió en esta casa? Cuando el pueblo comenzó a adorar a Dios. Comenzaron los instrumentos. El pueblo comenzó a bendecir a Dios. Porque es que la alabanza y la adoración no es para ti, es para Dios. Y yo he conocido gente que tiene una voz espectacular. Gente que tiene una voz maravillosa. Pero cuando cantan no pasa nada. Cuando cantan, hermano, la presencia de Dios no está. ¿Y saben por qué? Porque ellos están cantando para la gente y no para Dios. Mientras conozco a otros que no tienen voz tan linda, que de pronto se equivocan cuando cantan, pero ellos no le están cantando a la gente, le están cantando a Dios. Y cuando le cantan a Dios, hermano, la gloria de Dios comienza a descender. ¿O usted no ha notado que cuando usted adora a Dios en su casa no hay gente? Entonces usted pone música y comienza a cantar, pero usted lo está haciendo es para Dios, no hay nadie. Y de repente usted comienza a sentir como el gozo, las lágrimas le caen por las mejillas, comienza usted como a sentir la presencia de Dios y la gloria de Dios desciende. Uno de los secretos más grandes de la oración es aprender a ministrar a Dios. Donde usted va a escoger cierta música especial de adoración. Porque hay música que no es adoración. El reggaetón cristiano, la salsa cristiana, el merengue cristiano, eso no trae la presencia de Dios, hermano. Eso no es verdadera adoración. Pero cuando el pueblo entiende lo que es adoración y se consigue esa música, como la otra vez que regalamos la memoria con la música hace como un año, la gente comenzó a escucharla en la casa y la presencia de Dios comenzó a descender. Porque estaban adorando al Señor. Y cuando usted vaya a ministrar a Dios, ponga musiquita. Y cuando usted pone música y adoración verdadera a Dios, usted comienza a sentir que algo pasa. Usted comienza a sentir algo diferente. Porque si hay algo que atrae la presencia de Dios, es la adoración, la exaltación. Cuando tú le das adoración a Dios, Dios te da su presencia. Y esa nube de Jehová, hermanos, está en este lugar. Punto 6.
Otra manifestación del Espíritu Santo es que cuando Él se manifiesta puede temblar. Digan, puede temblar. Hechos capítulo 4, versículos 29 al 31. Hechos capítulo 4, versículos 29 al 31. El lugar puede temblar. Hechos 4, versículos del 29 al 31. ¿Qué sucedió? Habían amenazado a los apóstoles para que no predicaran la palabra. Y se reunieron con la iglesia a orar a Dios. Y lo estaban exaltando, adorando y pidiendo que Dios lo respaldara para predicar. ¿Y qué sucedió? Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban orando, pidiendo al Señor poder para predicar. Y dice que cuando terminaron de orar, hermano, tembló el lugar donde estaban. Lo mismo sucedió cuando encarcelaron a Pablo y a Silas. Ellos comenzaron a adorar a Dios y de repente hubo un temblor dentro de la cárcel. Se cayeron las cadenas y vino un avivamiento. Y ahí nació la iglesia de los filipenses. Hermano, puede temblar. Así que no se asuste un día que la presencia de Dios descienda y se sienta este lugar que se mueve de un lado a otro. Y usted sale y pregunta y nadie sintió nada, porque fue aquí adentro. Amén. ¿A cuánto les dan susto de los temblores? Pero de esto no les debe dar miedo, porque es el Espíritu de Dios. Hace años estaba con un pastor en una convención. Y a la hora del mediodía, el pastor almorzó y se acostó y se levantó. Cuando íbamos para las conferencias de la tarde, el pastor me contó y me dijo: pastor, ahorita, mientras que reposé, tuve un sueño. Y vi que en el sueño estábamos en la iglesia, en medio de la alabanza, todo el mundo estaban feliz con el Señor, adorando al Señor. Y vi que vino un temblor fuerte, pero nadie se asustó. Me contó ese sueño. Llegamos a la conferencia, esa iglesia, y comenzaron con alabanza y todo el mundo se metió en alabanza, cuando de repente se sacudió el lugar. Se sacudió. Me tocó ver el cumplimiento de ese sueño ahí. Y yo en mí me dije: tremendo. Y la gente no se asustó, sino que siguió adorando al Señor. Dios puede hacer que los lugares tiemblen. Dios puede hacer que la gloria de Dios se manifieste de esa forma. Punto 7. El Espíritu Santo puede caer en cualquier momento. Digan conmigo: puede caer en cualquier momento. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 46. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. Esta es otra manifestación. Hechos capítulo 10, del versículo 44 al 46. El apóstol Pedro le está predicando por primera vez a los gentiles. Y mientras que él predica, mire lo que sucedió. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió, disculpen, era en el 30 y pico, es 44. 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. El apóstol Pedro comenzó a predicar y como que alargó el discurso. ¿Y saben qué sucedió? Dios lo interrumpió, derramando el Espíritu Santo en medio de la predicación.
A eso se le llaman los de repentes de Dios. Que a veces se está orando y la presencia de Dios cae por allá. A veces se está predicando y el poder de Dios cae en un lugar. A veces se está simplemente, hermano, en un tiempo de comunión y desciende la presencia de Dios. Y alguien que está enfermo es sano. Qué pena, mis hermanitos, que les cuente tantos testimonios míos, sino que en estos temas he tenido algunas experiencias en las que puedo corroborar pues varios de estos puntos, porque me gustaría contar testimonios de ustedes, hermanos. Un día me pasó un de repente de estos en el hospital de Caldas. En ese tiempo era pastor en Cartago Valle y me tocó venir aquí a Manizales y me pidieron visitar a una persona enferma en el hospital de Caldas. Eso fue hace como 19 años. Resulta, mis hermanitos, que visité a la persona enferma, oré por ella y salí. Y me quedé en un ventanal cuando vi que venía un señor caminando así. Y como pudo, se me acercó y me dijo que si le regalaba para una llamadita. Y yo le dije, claro, con mucho gusto. ¿Qué es lo que tienes? Pues me contó que le habían hecho una... ¿Sí? Y él me dijo, sí. Y le dije, ¿quieres que ore pues por ti? Me dijo, sí. Yo fui a cerrar los ojos y puse mi mano así en el hombro, y cuando puse la mano sobre los hombros de él, sentí 2 puños en el pecho mío. ¡Pah! Porque el hombre, pues lo que hizo fue, cuando puse la mano, se agarró de mi camisa y me pegó en el pecho y quedó así. Cuando abrí los ojos, él estaba así. Hermanos, el Señor es testigo. Estaba así. Y yo, ¿qué le pasó a este? Se enloqueció, pensé yo, porque no había visto eso nunca, pues, un de repente. Pues resulta que él quedó así un rato y yo, ¿qué le pasa? Y yo, así, hermano, como por 2 minutos, hasta que se fue calmando, y cuando él me dijo, ¿usted qué tiene? ¿Usted qué me hizo? Yo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Y me dijo, que cuando le puse la mano en el hombro, él sintió una descarga eléctrica que llenó todo su cuerpo. Los de repente de Dios. Ese hombre quedó asombrado, asustado, pero ni yo lo esperaba. Simplemente el Espíritu Santo lo quiso tocar en ese momento y vino esa presencia en él. Entonces aproveché, le prediqué de Cristo. Él era de Chinchiná y le recomendé algunas iglesias allá y nunca más volví a saber de él. Pero hay cosas que pasan, hermano, que Dios las permite con un propósito especial. Así que no te asustes si algún día viene un de repente. Algo que me pasa de vez en cuando es esto, que saludo a gente de la mano y me la quitan así mismo. Pues me pasa continuamente. Entonces saludo, muéstrame la mano y yo, ¿qué? Porque cuando saludos sienten un corrientazo, pero no se dan cuenta que no es uno, sino que simplemente es la presencia de Dios que tiene momentos de repentes. Y aquí descendió y los gentiles fueron llenos con el Espíritu Santo. Punto 8. Con la imposición de manos fluye el Espíritu Santo y la sanidad. Bien conmigo, con la imposición de manos fluye el Espíritu Santo y la sanidad. La pregunta es, mi hermanito, ¿usted impone manos sobre las personas? Cuando usted ve a un enfermo, ¿ora por él? Cuando usted ve a una persona de pronto en opresión, en depresión, ¿usted ora por la personita? Porque la Biblia dice que en su nombre pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Pero por qué sanan? No por tus manos, sino por el poder del Espíritu que fluye a través de ti. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Hechos 8, 14 al 17. Y dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos
para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Digan conmigo, cuando se imponen las manos, se recibe el Espíritu Santo. Cuando tú te conviertes a Jesús, el Señor no solamente quiere darte su presencia. Hay otra cosa que Dios te quiere dar, y es su poder. La mayoría de cristianos aceptan a Cristo y ahí tienen la presencia de Dios, pero no todos los cristianos tienen el poder de Dios. Si usted se lee Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar que se dice que los cristianos creían en Jesús, pero luego cuando les imponían las manos, recibían el bautismo en el Espíritu. Hermano, usted necesita no solamente la presencia de Dios, sino el poder de Dios. Y ese bautismo del Espíritu Santo muchas veces sucede al imponer las manos sobre una persona. Si tú tienes a Cristo y tú te sientes lleno del Espíritu Santo, no tengas temor de imponer manos sobre los enfermos. No tengas temor de imponer manos sobre los endemoniados. No tengas temor de imponer manos sobre los oprimidos. Lo único que tú tienes que hacer es tener tu vida limpia. Si tú sabes que estás bien con Dios, entonces puedes imponer manos. Pero si te invitan a orar por un enfermo y tú no estás bien, lo primero que tienes que hacer es ir y orar. Ponte a cuentas primero con Dios. Y cuando estés a cuentas con Dios, ahí sí puedes ir a orar por la persona que está enferma. Y Dios va a orar con poder y autoridad. ¿Qué tienes que hacer? Cuando pongas manos, simplemente cree que el Espíritu Santo está fluyendo. Eso es todo, no más. Cree que el Espíritu Santo está fluyendo, no más. Impon manos y di gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Tal vez tú no sientas nada, pero por la persona por la que estás orando, comienza a sentir la presencia de Dios. Amén. Si tu hijo se te enferma, si te enferma un padre tuyo, y a veces no hay forma de llevarlo a la clínica, no tengas temor, impon manos y dile, en el nombre de Jesús, sé sano. En el nombre de Jesús, sal fuera, espíritu de enfermedad. Dolencia, suelta este cuerpo. Porque el cristiano, en el nombre de Jesús, puede imponer las manos para que la gente sea sana y reciban, como dice aquí. Felipe predicó en Samaria, se convirtieron multitudes, habían sanidades y milagros, pero mire que los convertidos no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Y ya se habían bautizado en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice? Los apóstoles comenzaron a imponer las manos y ellos recibían el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Así, mi hermanito, que pídele al Señor que te dé el bautismo y que tú puedas orar por personas y ser sanas. Lucas capítulo 5, el versículo 13. Lucas capítulo 5, el versículo 13. Lucas capítulo 5, el versículo 13. Está hablando la escritura de un leproso, una enfermedad incurable en su tiempo. Los leprosos eran apartados de la sociedad para que no fueran a contagiar a otras personas. Perdían su familia, su empleo y nadie quería acercarse a ellos. Y un leproso vino delante de Jesús y se postró. Y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y aquí encontramos en el versículo 13. Entonces, extendiendo en la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Cuando alguien diga, ora por mí, póngale manos y dígale, el Señor quiere ser limpio en el nombre de Jesús. Eso es todo. Y comienza a ver los milagros de Dios. En Cartago Valle, una de las primeras sanidades que vi, pues así como grandes, sucedió un día de domingo en un culto.
La iglesia en Cartago era un salón más angosto que este, pero era un larguero. Y la entrada a la iglesia era un portoncito así. Recuerdo de que estábamos terminando y yo iba a orar por los enfermos cuando pasó una mujer como con una carreta pues por la calle. Dejó la carreta afuera y se entró. Y dijo que si podían orar pues por ella. Entonces comenzamos a orar y pasó al frente. Era una mujer que vivía de recoger cosas de las basuras para venderlas, y ese era el trabajo de ella con su esposo. Entonces ella pues pasó al frente y se puso a llorar y me quiso mostrar a mí el seno porque tenía un cáncer. Yo lo único que sé es que le vi aquí arriba que estaba muy roja, pero demasiado roja, con una hinchazón. Entonces dije, tranquila, que Dios te va a sanar. Por favor, ore, yo sé que Dios puede sanar. Y recuerdo, mis hermanitos, que simplemente puse mi mano con sencillez y le dije, en el nombre de Jesús, se sana. Al momentico ya sintió que el dolor se le fue, pero seguía esa parte inflamada y seguía ahí el cáncer, pero se le fue el dolor. Ella se fue, apareció como a los 20 días contando el testimonio, que no había vuelto, que porque se enredó y que no dio nuevamente con la iglesia. Ella contó el testimonio ya en la iglesia de que ella se fue, llegó por la noche a la casa y se acostó. Y cuando se acostó, ella sintió que se le reventó el seno. Y le comenzó a salir una cosa podrida, pero de un olor, hermano, terrible. Y le salió todo eso y volvió y se le cerró. ¿Y saben qué sucedió? Quedó sanita. Amén. Se convirtió ella, se convirtió el esposo. Y luego, en el ranchito en el que vivían ellos de Esterilla, nos invitó que para que fuéramos a orar por más gente, y reunieron más gente por ahí, y oramos y Dios se glorificó. Pero ¿cómo vino este milagro de la sanidad del cáncer? Cuando se impuso las manos y simplemente se sana en el nombre de Jesús. Así de sencillo. Vamos a leer también, para terminar, Hechos 19 del 5 al 7. Hechos 19 del 5 al 7. Hechos 19, versículos del 5 al 7. Y dice así: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué les parece? Cuando el Espíritu Santo viene, hermano, hay poder. Cuando el Espíritu Santo llega, hay sanidad. Cuando el Espíritu Santo llega, hay liberación. Y le voy a explicar, hermano, cuando usted se enferme, usted mismo ponga manos y ore. Porque a veces el cristiano se enferma y dice: ay, Señor, sáname. Ay, qué rico sanarme. Recuerda que Dios te dio autoridad. Y la sanidad no solamente es para que impongas manos en otros, sino para que te pongas tú mismo las manos. Que te está doliendo la rodilla, pon la mano y di: en el nombre de Jesús sé sano. Sal fuera toda dolencia. Y cuando tú lo haces, vas a ver que Dios va a fluir. Porque escuchen, hermano, la sanidad está en el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en ti, tú puedes imponer las manos y ver las maravillas de Dios. No tengas temor. Aún me preguntaron hace días: pastor, ¿será que también puedo imponer manos? Que es que tengo una mascotica enferma, un perrito está enfermo. Y le dije: claro, la unción de Dios es para sanidad. Y si hay un animalito enfermo, ponle la mano y ora por él y se va a sanar. Y fueron a orar y se sanó el perrito. Recuerden que Dios dijo en el Antiguo Testamento: bendeciré a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, pero también bendeciré la cría de tus vacas, las ovejas de tu rebaño. Tus animales serán bendecidos.
Cuando vinieron las plagas sobre Egipto, los animales de Israel estaban sanitos y los de Egipto se morían. Porque Dios también se ocupa de lo que es nuestro. Y hace días oí el testimonio de una niña de la iglesia que tenía un pescadito que quería mucho en el acuario y estaba agonizando el pez. Estaba chapaleando el pez. Y como ella escuchó eso, ¿sabe qué hizo esa niña? Fue y puso las manos sobre el pececito y oró. ¿Y sabe qué pasó? Hermano, se sanó. La misericordia de Dios, porque es que Dios escucha a sus hijos. ¿Aprendimos hoy? Amén. Vamos a orar. El otro miércoles tocaré la tercera parte, donde quiero hablar un rato acerca de los sueños. Voy a hablar un rato acerca de los sueños. Voy a hablar acerca de la ropa ungida. Voy a hablar un poquito de liberación. O sea que el otro miércoles no te pierdas la bendición de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial. Porque tu palabra, Señor, en esta tarde nos ha bendecido. Hemos escuchado mucha clase de temas, pero hoy hemos podido comprender que tú eres un Dios vivo, que ciertamente tu presencia es real y tu Espíritu Santo se mueve en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tu presencia es para tus hijos, tu poder es para tus hijos. Y yo te pido que llenes a tu pueblo de una manera especial en el nombre de Jesús en esta tarde. Abre sus ojos espirituales para que tengan las visiones de Dios, las revelaciones de Dios. Visítales en sueños, que puedan ver la gloria de Dios, la nube de Jehová, la lengua de fuego, y concédele a tu pueblo el orar en otras lenguas. Espíritu Santo, que a medida que tu pueblo ore, comience a fluir el don de la lengua, Señor. En el nombre de Jesús, para edificación de tu pueblo. Que la gloria de Jehová descienda, que el Espíritu Santo fluya, que cada vez que tus hijos impongan manos, vean la gloria de Dios fluyendo a través de ellos, Señor. Porque no son ellos, sino que eres tú a través de ellos. Dile, Señor, limpia mi vida. Quiero ser un vaso útil en tus manos. Quiero que me uses para tu gloria, Señor. Quiero hablar de tu poder, pero quiero experimentarlo en mi vida primero. Dame el bautismo del Espíritu Santo. Dame tu poder, Señor, de una manera especial, para que yo pueda servirte, para que pueda honrarte y bendecirte, Señor. Acércame a ti cada día, Padre, para que esa gloria tuya me llene de una manera especial. Dile conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me permitas tener éxtasis, visiones, sueños espirituales, que comience a ver el ámbito espiritual. Permíteme tener manifestaciones de ángeles, la nube de Dios, el fuego de Dios. Permíteme, Padre, comenzar a ver sanidades, llenura del Espíritu Santo, la unción profética fluyendo. En el nombre de Jesús, Señor, dame los dones que necesito para hacer tu voluntad. Úngeme en esta noche y dame esa presencia maravillosa. Por 30 segundos levanta tus manos en alto y recibe la unción de Dios. Recibe la presencia del Espíritu de Dios. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Recibe la gloria de Dios. Recibe la presencia de Dios sobre tu vida. Se llena mi hermano, se llena mi hermana con el Espíritu Santo. Porque el Señor te sorprenderá con tremendas cosas. Y será cosa tremenda lo que haré contigo, te dice el Señor. Recibe la gracia de Dios.
Recibe la presencia de Dios, porque mi presencia, dice el Señor, está preparada para aquellos que tienen hambre y sed de mi gloria, para aquellos que tienen hambre y sed de mi presencia. Porque yo, dice el Señor, no doy mi espíritu por medida, sino que lo doy en abundancia. Recibe, hermano. Recibe el espíritu sin medida. Esa enfermedad que nunca ha sido sana, hoy es sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es sano. Eso que te aquejaba y que nunca ha sido sano, hoy es sano por la presencia de Dios. Recibe al Espíritu Santo de Dios. Recibe. Hay una mujer que de tiempo en tiempo le vienen dolores de cabeza muy fuertes. Se van y vuelven, se van y vuelven. Y el Señor en ese momento te está sanando. Vas a ver que van a pasar las semanas y esa migraña no volverá. Recibe la unción de Dios. Recibe la presencia del Espíritu Santo. No te pongas a pensar que te vas a morir antes de tiempo, porque yo soy el que sostengo tu vida, te dice el Señor. No se llene tu corazón de temor ni de aflicción, porque yo completaré el número de tus días. No es lo que dicen los médicos, no es lo que dicen las demás personas, es lo que Dios ha dicho en su palabra. Escrito está. Escrito está, no te dejaré hasta que cumpla mi propósito en ti. Gracias, Señor. Que tu pueblo sea bendecido, que tu pueblo sea lleno de tu gloria. Te agradecemos por este tiempo tan especial. En Cristo Jesús, amén. Démosle ese aplauso a Jesús. Amén. La gloria es de Jesús. Amén.